Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 7 del paper Historia de la Literatura Hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hablar sobre el modernismo. Se trata de la primera parte de este tema. En este apartado vamos a conocer la corriente del modernismo en la literatura hispanoamericana, la primera gran corriente literaria de esta literatura que dará grandes figuras como Rubén Darío, autor que marcó el curso de la literatura en lengua española. Además de analizar las características del movimiento, veremos sus distintas etapas y hablaremos de los representantes de la primera etapa. Tradicionalmente se considera 1880 como la fecha del inicio del modernismo. Esta es una época de cambios y convulsiones en Hispanoamérica. Muchos países ya se habían emancipado del dominio español, pero quedaban aún Cuba y Puerto Rico bajo el mandato español, aunque terminarán independizándose en 1898. Todas estas naciones buscan una nueva hegemonía, fijándose principalmente ya no en España, sino en Europa, y se organizan como estados nacionales dirigidos por una oligarquía. En este proceso crearon sus propios ejércitos, construyeron redes de comunicación, expandieron las haciendas a costa de los más desfavorecidos, siguiendo el sistema heredado del gobierno colonial, y establecieron sistemas educativos con la intención de reforzar el sentimiento nacional. A su vez, exportaron sus materias primas e importaron productos manufacturados provenientes de países desarrollados. Esto hizo que desaparecieran muchas industrias artesanales que no podían competir con los bajos precios de los productos manufacturados. Muchos países hispanoamericanos dependen de la coyuntura mundial y se dedican al monocultivo a merced de los países europeos, y para hacer frente a sus demandas deben utilizar más tierras. Es una etapa de grandes innovaciones tecnológicas en la que aparecen los ferrocarriles, el teléfono, el telégrafo y aumenta el número de publicaciones. Las naciones europeas, especialmente Inglaterra, hicieron grandes inversiones en América Latina, fundamentalmente en la industria ferroviaria y minera, pero esto tuvo como contrapartida el hecho. Estos cambios se reflejarán también en la sociedad y llevarán al enriquecimiento de las clases altas y al nacimiento de una burguesía, lo cual conducirá al desarrollo de las ciudades, aunque siguen existiendo grandes núcleos campesinos. Es en este contexto de la vida moderna de las ciudades en el que surge el modernismo, el primer movimiento literario netamente hispanoamericano. Vamos a hablar ahora sobre el modernismo. Este movimiento literario, surgido a finales del siglo XIX en Hispanoamérica, es el primer movimiento literario de América Latina. Supone la aparición de la primera generación de autores hispanoamericanos con una conciencia de grupo y que reacciona contra el pasado colonial y la literatura predominante entonces, el neoclasicismo y romanticismo, aún sin ser completamente independiente de estos. Esos autores vuelcan su mirada hacia Europa, con excepción de España, y allí encuentran la inspiración fundamentalmente en el parnasianismo y el simbolismo francés. Entre los parnasianistas destacan entre sus influencias Gautier, Mendes, Banville y Baudelaire, de los que heredan características como el gusto por el refinamiento, el exotismo, la antigüedad clásica y la perfección formal, y entre los simbolistas están Rimbaud, Mallarmé y Verlaine, de los que heredan el interés por la evocación y por el símbolo y por provocar una emoción en el lector. Se caracteriza por una renovación del vocabulario, prevaleciendo el gusto por el galicismo y la adjetivación preciosista, los cultismos, los neologismos, las referencias exóticas, el uso de metáforas, los recursos fónicos como las repeticiones, paralelismos, anáforas, polisíndeton, aliteraciones, los múltiples elementos sensoriales, auditivos, olfativos, visuales y las sinestesias.
Entre los temas que abordan están el culto a la belleza, la evasión, el indigenismo y el sincretismo religioso, con una vuelta al paganismo de la antigüedad clásica. La métrica se caracteriza por la experimentación con el uso de versos nuevos como el alejandrino, el dodicasílabo y el eneasílabo, y más adelante empezarán a cultivar el verso libre y la renovación de los metros clásicos, como el soneto con serpentesios en vez de cuartetos, los sonetillos de arte menor y los romances que en vez de utilizar versos de 8 sílabas, utilizan versos de 7, 9 y 11 sílabas. En este movimiento se pueden distinguir 3 etapas. La primera etapa de 1882 a 1896. Entre los iniciadores de este movimiento o protomodernistas están los cubanos José Martí y Julián del Casal, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera y el colombiano José Asunción Silva. En la segunda etapa, entre 1896 y 1905, reina incuestionablemente Rubén Darío. La obra que marca el inicio de esta época son sus prosas profanas. En la tercera etapa, entre 1905 y 1916, aparece una reacción frente al esteticismo y una vuelta a la sencillez de Martí y de la primera etapa. Comenzamos con la primera etapa entre 1882 y 1896. En esta primera etapa comienzan a surgir las primeras características modernistas, la imagen refinada y el gusto por el simbolismo del color, aunque todavía hay rasgos románticos. José Martí nació en La Habana en 1853. En 1869 se le condenó a 6 años de prisión por unos escritos considerados sediciosos, pero se le conmutó la pena desterrándolo a España. Allí estudió Derecho y Filosofía y Letras en las universidades de Madrid y Zaragoza. Volvió a Cuba y fue nuevamente desterrado a España. Se casa con Isabel Zayas. Trabajó como periodista en Nueva York y Buenos Aires y fue cónsul de Argentina, Uruguay y Paraguay, pero en 1895 decidió volver a Cuba para luchar por la liberación de su patria y ese mismo año murió a manos de las fuerzas españolas. Además de político, pensador, periodista, filósofo y creador del Partido Revolucionario Cubano, José Martí fue uno de los grandes poetas hispanoamericanos. Entre sus obras destacan los versos libres, escritos entre 1878 y 1872, pero publicados póstumamente. Ismaelillo, publicado en 1882, obra en la que se adelanta al ideario modernista, y Versos sencillos de 1891, obra claramente modernista. Martí defiende la poesía como instrumento de despersonalización y la necesidad de la originalidad en la obra de arte y de que ésta provoque un impacto en el receptor. Ismaelillo es un libro dedicado a su hijo, del que vive alejado, ya que al poco de nacer éste, su mujer se separa de él. Se le considera el primer libro modernista, pues en él evoca a su hijo no presente a través de imágenes y de símbolos con los que defiende un nuevo mundo más inocente. Aunque adopta el metro tradicional del romance, en su espíritu el libro rompe con la tradición en las imágenes oníricas, las referencias bíblicas y la hostilidad por el mundo materialista. En Versos libres practica el verso blanco y defiende la libertad del hombre y del poeta. Sus versos sencillos destacan por el simbolismo y la intensidad de su pensamiento. A pesar de utilizar el metro tradicional de la redondilla, se vale de efectos expresivos que lo llenan de colorido, sonido y armonía. Manuel Gutiérrez Nájera nació en Ciudad de México en 1859. En su breve vida, murió a los 36 años, cultivó la prosa y la poesía. Su madre quería que fuese sacerdote e hizo que ingresara en un seminario, aunque después de unos años lo abandonó. Su madre quería que fuese sacerdote e hizo que ingresara en un seminario, aunque después de unos años lo abandonó. Influido por ella, leyó a los místicos españoles. En un principio está influido por Verlaine, Gautier y Musset.
Posteriormente, en la revista Azul, revista fundada por él, cultiva ya un estilo modernista influido por los parnasianos y el simbolismo. Solo publicó un libro en su vida, su antología de cuentos llamada Cuentos Frágiles, pero sí publicó gran parte de su obra en distintos periódicos en los que firmaba con diferentes seudónimos, siendo el más famoso el de El Duque Job. Uno de sus poemas más conocidos se titula La Duquesa Job, dedicado al parecer a una mujer a la que amaba. Además de este poema destacan Non omnis moriam, Para entonces, Mariposas, La Serenata de Schubert o De Blanco. En su poesía sabe combinar la gracia, la elegancia, la delicadeza y la ternura de sentimientos e intenta combinar el estilo francés con el español. José Asunción Silva nació en Bogotá, Colombia, en el seno de una familia aristocrática en 1865. Su padre era escritor y un acomodado comerciante que organizaba tertulias literarias en su casa, de modo que el joven José Asunción estuvo rodeado desde pequeño de un ambiente literario. Sin embargo, al terminar el bachillerato, su padre pierde gran parte de su hacienda y el joven se tiene que ocupar de los negocios familiares. Entre 1880 y 1884 escribe un conjunto de poemas que reúne bajo el título de Intimidades, que regaló a una amiga, y no se publicó hasta 1977, fecha en que se encontraron en los archivos de la Biblioteca Nacional de Colombia. En 1884 viaja a París y conoce a Stéphane Mallarmé. Tras viajar por Europa, en 1885 vuelve a Bogotá. Allí participa en una tertulia poética y se publican sus poemas en varias antologías, lo que demuestra la fama de la que gozó ya en vida. En 1887 fallece su padre y el poeta se hace cargo del negocio familiar. En 1894 lo nombraron secretario de la legación colombiana en Caracas. En diciembre de ese mismo año solicita permiso para ir a Bogotá, pero en el trayecto el barco encalla y aunque salvan a toda la tripulación, no pueden recuperar el equipaje y allí pierde gran parte de su obra literaria. En 1896 lo sigue atenazando la pobreza, de la que intenta salir por todos los medios, pero en mayo de ese año se suicida. La obra que nos ha quedado de él se compone de unos 150 poemas, una novela y textos críticos. Su primer libro, Intimidades, está marcado por el romanticismo. En el libro de versos, el poeta habla de su infancia, pero también del pasado histórico y del amor. Otra de sus obras es Gotas amargas, en la que hace uso de la sátira y también tiene una serie de poemas sueltos que se suelen publicar con el título de Poesías varias. Silva fue un autodidacta con una formación muy ecléctica que conoció y asimiló las corrientes culturales del momento: parnasianismo, simbolismo, naturalismo, expresionismo, prerrafaelismo, la filosofía de Nietzsche y la obra de otros autores como Goethe, Keats, Leopardi, Mallarmé. Como otros de sus compañeros de esa etapa, experimenta con los metros tradicionales y juega a darles un nuevo carácter, una ondulación dentro de su rigidez, haciendo que primen la música, las sensaciones, las emociones y las imágenes. Aunque muchos de sus temas son de origen romántico, como la muerte, los sueños o el amor insatisfecho, su tratamiento es nuevo y en él se rebela contra la sociedad burguesa que ha excluido todas estas experiencias. Julián del Casal nació en La Habana en 1863 en una familia acomodada, hijo de español y de cubana. Su madre falleció siendo él muy niño y su padre cuando solo contaba con 22 años. La fortuna de su padre se pierde y tiene que buscarse medios de subsistencia. Trabajó en el Ministerio de Hacienda, pero una publicación en una revista suya provocaría las suspicacias de los gobernadores, que cerraron su revista y eso le hizo perder el empleo. A partir de entonces se dedica exclusivamente al periodismo.
En 1888 emprendió un viaje a Europa con la intención de ir a París, pero al final de su viaje se frustra y estuvo unos meses en Madrid. Murió en 1893. Al final de su vida publicó sus obras completas en 3 libros: Hojas al viento de 1890, Nieve de 1892 y Bustos y rimas de 1893. En el primero se siente la influencia del romanticismo español, el segundo tiene un carácter parnasiano y es el tercero el que preludia el modernismo. Incorpora a su poesía una nueva sensibilidad. Utilizó fundamentalmente el soneto en decasílabo, aunque también practicó el dodecasílabo, el alejandrino y el eneasílabo. En 1891 conoció a Rubén Darío en La Habana. Aunque hay autores que hablan de la influencia de Rubén Darío en su estilo, lo tardío de su encuentro hace que esto sea prácticamente imposible. Salvador Díaz Mirón nació en el puerto de Veracruz en 1853. Su padre era periodista y político y él siguió sus pasos, pero con mayor inclinación hacia la literatura. Se inició muy pronto en la literatura y el periodismo, fue diputado y por problemas políticos tuvo que exiliarse en Estados Unidos y en España. Poseía un carácter temperamental y fácilmente irascible, lo que le llevó a matar a varios hombres en diferentes momentos de su vida. Ya en un enfrentamiento de juventud perdió la movilidad de un brazo, por lo que se identificaba con Lord Byron y con Cervantes, al que dedicó un poema. Publicó 2 libros de poesía. El primero, Poesías, publicado en 1895, se adscribe al romanticismo y en 1901 publica su libro Lascas, que marcaría ya el camino hacia el modernismo. El resto de sus poemas fue publicado de forma dispersa en distintas publicaciones. Y terminamos aquí este primer módulo dedicado al modernismo. Muchas gracias.